toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Estamos agradecidos de Dios porque Dios nos permite en este tiempo, una vez más, de su gracia para nosotros disfrutar de la dirección del Santo Espíritu a través de las Sagradas Escrituras. Y tenemos la convicción plena que en este tiempo Dios quiere que conozcamos de su voluntad para que vivamos quieta y reposadamente. Es la voluntad del Señor que nos nutramos de ese alimento que Él comparte con cada uno de nosotros de manera gratuita a través de lo que establecido está en la bendita palabra de Dios. A nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos y a nuestro Señor Jesucristo por siempre. A todos los hermanos y hermanas, que Dios les bendiga de una manera poderosa, que Dios siga haciendo esa obra perfecta en ustedes, que Dios les siga guiando a verdad, a justicia, que Dios siga iluminando su camino para que puedan entender la santa y perfecta voluntad de Dios, que es nuestra santificación. El día de hoy, como ya es alusivo allí a través de nuestra miniatura en nuestra plataforma de YouTube, que estamos saliendo en este momento en vivo, vamos a hablar de un tema que está vigente. Hoy es un tema real en nuestro país y no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Pero queremos ser muy claros, muy precisos con relación a la profecía bíblica y en este tiempo de lo que estamos viviendo. Y por supuesto, nuestro país es parte de esa realidad y queremos abordarlo desde el punto de vista de Dios, desde la óptica precisa del Padre Eterno que la deja explanada en las Sagradas Escrituras. Muy importante eso. Por eso es necesario que usted tenga un ejemplar de las Sagradas Escrituras para que lo pueda constatar con nosotros, ya que el análisis no está basado en un solo pensamiento de hombre, en una enseñanza humana o en elucubraciones propias de mi persona, sino que esto es el producto de un estudio de las Sagradas Escrituras, de conocer la profecía de Dios, y por eso queremos en el panorama profético correcto nosotros visualizar y permitir que usted pueda ver claramente en el punto profético donde estamos. Hoy vamos nosotros a hablar de ese ejercicio militar, de ese movimiento militar que se hace en el Caribe, al sur del Caribe, con relación a lo que es el movimiento de tropas de Estados Unidos de Norteamérica hacia la frontera marítima de Venezuela, costas de Curazao al frente de Panamá, viendo hacia Venezuela. Y desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia, se dice que es una lucha contra los carteles de la droga. Hablando del cartel de Sinaloa, ampliamente conocido a través de las noticias por su brutalidad, por su forma tan despiadada de accionar contra sus enemigos, y también hablando allí en la Casa Blanca de un cartel que desde hace mucho tiempo se habla a través de películas y series, pero que no se había determinado como grupo terrorista, que es el Cartel de los Soles, que se dice, se presume, desde la Casa Blanca, aunque se da por hecho ya en la Casa Blanca que la cúpula militar de Venezuela está inmersa en esos delitos, cosa, hermanos, que tenemos que decirlo con responsabilidad, ellos lo presumen así. Ahora bien, en esa óptica nosotros vamos a tratar de ver más allá a través de el pensamiento y la dirección de Dios, porque esto tiene intríngulis que si nosotros, hermanos, vemos los pormenores, vamos a terminar con una verdad que establecida está en la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a hablar entonces de lo que está en este momento, el conflicto, qué es lo que dice la profecía con relación a este conflicto, porque la profecía lo dice, hermanos, clara y nítidamente, simplemente que lo tenemos que mirar con el ojo profético. Óigase bien, hoy vamos a tener la profecía para que usted pueda ver exactamente qué es lo que está pasando entre ese conflicto de Estados Unidos con Venezuela. Ahora bien, antes de ir allá, quiero que abordemos el tema que hemos traído durante esta semana, que es bastante importante, ya que hemos tenido nosotros
preguntas, consideraciones de hermanos, hermanas que nos sintonizan por los diferentes medios. Hemos venido estudiando a través de nuestro circuito radial en las ondas hertzianas, en las diferentes frecuencias con relación a lo que es la oración. Y hemos aprendido muchísimo porque hemos abordado la oración no desde la óptica que nos enseña la doctrina, sino desde la óptica que agrada a Dios y que, sin saberlo, a veces ofendemos a Dios. Y es por eso que quiero en esta hora también agradecerle la participación a todos los hombres y mujeres de bien que están iniciando en el camino del Señor y se empapan de este tema, se nutren y dicen, oye, verdaderamente tiene apego a la Sagrada Escritura, porque esto es lo más importante. Lo más importante es que todo lo que nosotros decimos, todos hermanos, lo que nosotros decimos, tiene apego y arraigo a las Sagradas Escrituras. No nos salimos de acá, de manera que usted lo puede constatar todo, y cuando lo vemos a través de las Sagradas Escrituras, definitivamente estamos delante de una autoridad, la mayor autoridad que tenemos en la tierra, el pueblo de Dios verdadero, es las Sagradas Escrituras. No hay otra autoridad que sobrepase o suplante esa autoridad. Aquello que venga a enseñarnos algo contrario a lo que establecido está en las Sagradas Escrituras, lo podemos decir como con Pablo: sea anatema, sea maldito todo aquel que anunciase el evangelio que han pervertido. No hay dos evangelios. Lo que pasa es que hay un evangelio que ha sido pervertido, lo han torcido los indoctos inconstantes, dándole interpretaciones vanas a las Sagradas Escrituras con interpretaciones privadas, y han sucumbido entonces en el error. Tocábamos ese punto importantísimo porque decíamos que la oración verdadera, la oración que hace el pueblo de Dios, tiene características. La primera de ellas es que nosotros le oramos a un Dios verdadero. ¿Cómo sabe usted que usted está haciendo una oración certera si usted le ora al Dios verdadero? ¿Cómo se llama el Dios verdadero? El Dios verdadero se llama Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios auténtico. Ese es el Dios al que Jesucristo enseñó a orar. Ese es el Dios al que le oraron los grandes hombres de Dios, como Abraham, como Noé, como Enoc, como José, Israel, Isaac. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que entender que la primera condición que nosotros debemos tener en la oración es orarle al único y verdadero Dios. ¿Cómo hacerlo? Aquí viene la segunda característica: hacerlo con respeto, de manera que nosotros hemos mejorado los conceptos que se mueven dentro de las congregaciones al enseñar lo que es la oración, porque la mayoría de las congregaciones enseñan que orar es hablar con Dios, y de hecho tiene una razón muy poderosa, pero ese concepto queda muy resumido, muy simplista, porque no es nada más hablar. Yo no voy a hablar con Dios como hablo con cualquier persona. Yo tengo que hablar con Dios entendiendo que debe ser con un amor altamente respetuoso, porque voy a dirigirle palabra nada menos y nada más que al Dios que es 3 veces santo. Entonces, nosotros vamos llenando los requisitos para tener una verdadera oración. Primero, la oración tiene que ser dirigida al único Dios verdadero. Y tenemos que a ese Dios verdadero ir con una actitud de amor respetuoso, es decir, hablarle a Él por lo que Él es, nuestro Padre, un Dios de amor que es 3 veces santo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de Jesucristo. No es porque yo sea muy bueno, no es porque yo me porte excelente, no es porque yo no tenga defectos y que yo sea perfecto, es porque yo estoy justificado en Jesucristo. Y es Jesucristo el que me ha adherido, y ahora yo, aceptando a Jesucristo, tengo la potestad de ser llamado hijo de Dios. Eso lo dice claramente el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y a todos los que le recibieron, a todos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. De manera que entonces
yo a través de Jesucristo, hablándole adecuadamente al Dios verdadero en la oración y al único Dios que es sobre todos los dioses, entonces ya yo voy completando estos requisitos importantes. Número 4, debo hacerlo con humildad, entendiendo que yo no soy merecedor de nada. Poníamos el ejemplo que está en el libro de Lucas capítulo 18, que no se trata de yo, con mi pericia, con mi inteligencia, mi astucia, mis capacidades intelectuales, mi conocimiento y mis capacidades cognitivas, yo pueda ganarme la voluntad y decirle a Dios, mira, bendíceme porque yo me porto muy bien, o óyeme porque yo lo merezco. No, hermanos, se trata de hacerlo con mucha humildad, porque la justicia de los hombres delante del Padre Santo es trapo de inmundicia. Sencillo. Todos los actos que nosotros hacemos, los más sublimes en la tierra, los más honrados en la tierra, son trapo de inmundicia delante del Señor. Porque Él es 3 veces santo y no hay cosa oculta, creada, que se oculte de Él. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de su presencia, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa oculta que no haya de ser manifiesta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel que lo conoce todo. En consecuencia, nosotros debemos entonces dirigirnos a Dios con alta humildad. Alta humildad en el poderoso nombre de Jesús, con una conversación respetuosa hacia Él, al único Dios verdadero, porque hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres. En resumidas cuentas, todas las oraciones que se hacen, que no es a Jehová, se está perdiendo el tiempo. Y es más, puede estarse orando directamente a demonios, porque de repente usted dice, pero es que yo lo hago con tan buena intención que Dios me oye la oración cuando oro a Él en nombre de María Santísima. Dios no acepta esa oración, porque Dios no va a aceptar otro mediador que no sea Jesucristo. María, nosotros entendemos que fue nuestra hermana, que lo hizo muy bien estando en la tierra, pero ahora ya no tiene la facultad, después de muerta, de ella interceder por nosotros. Y a la prueba me remito. Y si usted me demuestra lo contrario, créalo, que me convierto a su religión. Si usted me encuentra en las Sagradas Escrituras una oración a María, me retracto. No la hay. Una oración a María, no la hay. Una salutación a María, sí la hay. Un saludo, cuando el ángel le apareció y le dijo, María, ¿cómo estás? Salve, salud para ti, buenos días. Bendita eres entre las mujeres. Y eso, hermanos, no nos tiene a nosotros que poner idólatras, porque yo les invito, sencillo, al libro de Números. Vamos al libro de Números, por favor. En el libro de Números nosotros vamos a encontrar algo lindo. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Números. Miren, en el libro de Números, capítulo 5, mire lo que dice, libro de Números, capítulo 5, verso 29. Esta es la ley de los cielos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare. Nosotros estamos hablando verdad. Y el pueblo judío sabe exactamente que en la Biblia nunca el ángel le dijo a María nada con relación, nada, hermanos, con relación a adorarla. Él la saludó y él le dijo, bendita tú eres, porque es una persona que va a tener al Salvador del mundo en su vientre, es una escogida.
pero eso no es una oración, es una salutación e información de lo que a ella le va a acontecer. Ahora bien, le repito, si usted encuentra en las Sagradas Escrituras una oración a María, una oración a Pedro, una oración a Pablo, una oración a Marcos, colocamos en los ejemplos la oración al fulano San Marcos de León. ¿De dónde ha salido eso? Porque dicen que ese San Marcos de León es Marcos, el evangelista, el del Evangelio de Marcos. ¿Y dónde en el libro de Marcos se le ora a Marcos? Si usted me lo consigue, por favor, mándeme la cita, porque me voy a retractar públicamente por este mismo medio y voy a decir verdaderamente estaba equivocado, entonces me convierto a la religión que me ha abierto los ojos. Pero si usted no me encuentra una oración a Marcos, entonces la Biblia no lo dice, y como la Biblia es la máxima autoridad, yo no puedo creerle a el que enseña otro evangelio. Y mire lo que dice el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, por favor, y vamos a leerlo, oído al tambor. Libro de Gálatas, capítulo 1. A partir del verso 5, oiga por favor lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Mire lo que dice, oído al tambor, si lo puede certificar conmigo, certifíquelo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien predica otro evangelio diferente al que está aquí, sea anatema. Y otro evangelio es el que enseña que en Marcos de León se le pide ayuda contra el dragón. Ese es otro evangelio. Ese no tiene nada que ver con esto. Si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Ahora, sigue escuchando lo que dice, por favor. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? No busco el favor de los hombres. Tengo que decir verdad. Mire lo que sigue diciendo. ¿O trato de agradar a los hombres? No, para nada. Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así es. Yo no estoy acá para agradar a hombres, de manera que tengo que decir que, mire lo que les estoy diciendo con responsabilidad. Si usted me demuestra que en el sagrado libro, este libro que es la autoridad del creyente verdadero, del cristiano auténtico, si en este libro hay una oración dirigida a Marcos, dirigida a Juan, dirigida a Pedro, dirigida a Juan, dirigida a Lucas, dirigida a Pablo, dirigida a María, hermanos, yo acepto y me convierto a su religión. Pero como no la va a encontrar, yo entonces tengo la seguridad que el que debe retractarse es usted, porque usted estaría siendo anatema. ¿Y sabe lo que es anatema? Maldito. Si se predica otro evangelio diferente al evangelio que está anunciado acá, el tal sea maldito. No que haya otro, sino que lo han tergiversado. ¿Quién lo ha tergiversado? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Mire quién ha tergiversado la palabra. Mire lo que han hecho, por favor. Oído al tambor, los falsos maestros que enseñan que hay que orarle a María, que hay que orarle a San Marcos, que hay que orarle a San Pablo. 2 de Pedro, capítulo 2.
mire cómo inicia el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, calladitos, poco a poco. Lo fueron haciendo progresivamente durante ese periodo que ejercieron el poder con violencia y métodos draconianos en los 1000 años, un milenio de oscurantismo, cuando la iglesia se apoderó, la iglesia que está establecida en Roma, se apoderó de los escritos, de las sagradas escrituras y empezó a manipular dizque a las autoridades y sucesores de Pedro. Entonces esos maestros encubiertamente, mire lo que dice, que introdujeron encubiertamente herejías destructoras. Y créalo, es una herejía decir que se le puede orar o rezar a Marcos de León, a la Santísima Virgen, a María, en cualquier versión, María Magdalena, María Guadalupe, María del Valle, a cualquiera. Ahora, digo todo esto, hermanos, porque, repito, acá no hay una evidencia de una oración que no sea al único Dios verdadero Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, han habido falsos profetas, como habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras. ¿Qué más dice? Y aún negarán al Señor que los rescató. Y aún negarán al Señor. Cuando se le ora a María, ¿no se está negando a Jesús? Claro. Si hay un solo mediador, que es Jesús, al poner otro, se está negando al solo que hay, ¿o no? Claro. Si hay una sola puerta para entrar y se obvia esa puerta y se va por otra puerta, se está negando la puerta de acceso que es la original. Digo esto y hay que entenderlo. Ahora, créalo que usted lo está certificando en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que les decía durante esta semana de alocución que es posible que usted le esté orando aún a demonios, que es posible que usted esté hablando con espíritus inmundos y aún con el mismo Satanás. Por eso es que hacemos la recomendación de que usted revise. No podemos obligarle, no tenemos la autoridad para obligarle, no podemos nosotros imponer un modelo, porque esto no se trata de imposición, esto se trata de una razón bíblica, la razón de la autoridad de la palabra. Y en la palabra de Dios, los grandes hombres de Dios y nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles nos enseñaron que hay que orarle al único Dios verdadero con respeto, en nombre de Jesús de Nazaret, con un corazón altamente humilde que Dios nunca va a despreciar. Ramplan. ¿Se entera usted? Esto, hermanos, lo digo con verdad. Allí está usted tomando todas estas indicaciones y repito, no hay en las Sagradas Escrituras una enseñanza que evoque, que nos dirija, que nos sugiera que podemos rezarle a deidades, a personas que han fallecido, y cuando se ha hecho es por medio de demonios, como aquella vez que Saúl, desesperado, ya que Dios no le contestaba, fue donde una hechicera y le dijo: tráeme a Samuel. Y ahí se le apareció Samuel. Mucha gente dice: no, era Samuel. Samuel, no, ahí no estaba Samuel. Eran demonios. Y se lo puedo demostrar a través de las Sagradas Escrituras. Pero para no salirnos, puede ser otro tema, para no salirnos de esa enseñanza, usted, bendita sea la gloria del Señor, entienda, si usted le está rezando o orando a una deidad, a una persona que ha existido pero que ya no está, a una persona viva, y usted tiene respuesta y dice: pero a mí me funciona, entonces le está respondiendo demonios.
está bajo el influjo de demonios. Oído al tambor. Y en guerra avisada no muere soldado. ¿Por qué usted no tiene paz? ¿Por qué usted no le está orando al Dios verdadero? ¿Por qué usted no tiene la guianza ni las respuestas del Señor a pesar de tantas oraciones? Porque usted no le está orando al Dios verdadero. Mire, es que es sencillito. Si usted le está orando a María, usted está perdiendo el tiempo. Si usted le está orando a José Gregorio, si usted le está orando a cualquier deidad, llámese San Pablo, San Antonio, San Pedro, San Juan, San Guaycaipuro, usted está cometiendo tremendo sacrilegio, usted está moviéndose heréticamente y está en apostasía extrema. Tiene que retractarse y venir a Cristo, y no acepte que un supuesto evangélico, un supuesto cristiano le diga: sí, tú puedes rezarle a los santos. Sí, mira, en la Biblia aparece cuando invocaron a Samuel, y le apareció Samuel a Saúl. Sí, cómo no. Ese no era Samuel, repito. Ese era un demonio quien se manifiesta. Si usted de repente ha perdido un familiar y dice: pero es que yo quiero hablar con mi familiar. Si de repente a usted le ha pasado algo muy trágico y su familiar se ha ido y usted no se despidió de la persona y su familiar murió misteriosamente, y dice usted: voy a ir donde un medio para que el medio me cite o me convoque a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, que murió trágicamente y de manera misteriosa, y yo quiero saber los pormenores. Y de repente usted dice: listo, me puso el medium a hablar con mi hermano, con mi familiar, con mi ser querido, y me lo ha dicho todo. Usted ha hablado con demonios. Mucho cuidado, porque el que invoca demonios se va a perder, no va a entrar al reino de los cielos y no está guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, ese tema lo hemos desarrollado de una manera muy amplia. Hemos nosotros considerado oraciones como la de María Santísima, hermanos, y créanlo que todo es herético. Es una herejía muy grande, hermano. Mire, Dios nunca nos convocó a nosotros, ni nos pidió, ni siquiera hubo una sugerencia, hermanos. No hay una palabra en la Biblia, acá, en el libro, que nos sugiera a nosotros rezarle, orarle a María. No hay. No hay. Ahora, pregúntese usted, ¿por qué? ¿Por qué en la Biblia no hay oraciones sino nada más para Jehová? Y claro, cuando aquellos baalistas, aquellos que convocaron a Baal, los profetas de Baal, que tuvieron esa disputa con Elías, entonces ellos convocaron a sus demonios, oraron a sus dioses y no hubo respuestas. ¿Quién dio la respuesta? El único Dios verdadero. Y es por eso que yo le invito a usted a aceptar a Jesucristo, para que usted tenga acceso al Padre y usted se dirija, hermanos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué usted va a estar perdiendo el tiempo en otras deidades? ¿Por qué usted va a estar perdiendo el tiempo, hermanos, orándole a diosesitos pequeños, a hombres o mujeres con defectos, hasta más que usted? Usted dice: pero es que hacen milagros. Miren, en la Biblia aparece la historia de aquellos magos que resistieron a Moisés. Cuando Moisés viene de la montaña, que Dios lo manda donde Faraón, él hace señales delante de Faraón. Y una de sus señales es que él iba con un báculo. Y entonces Faraón le dice: pero muéstrame alguna señal. Moisés extendió su báculo, la vara, y la vara de Moisés se convirtió en una serpiente. Entonces Faraón se empezó a reír y Faraón le dijo a aquellos magos que estaban allí al lado de él: hagan lo mismo. Y los magos de Faraón tiraron sus varas y se convirtieron en culebras. De manera que el diablo hace hazañas también. Claro, muy reducidas, muy limitadas, muy
poco poderosas contra Jehová. ¿Por qué? Porque entonces, para demostrar el poder de Dios, la vara de Moisés hecha culebra se comió las 2 serpientes y las varas que habían tirado los magos del faraón. De manera que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. El diablo puede hacer señales. De repente usted dice, pero es que me hizo un milagro, fulana o fulano. Pasé por la carretera y allí había una capillita, como la hay en Ipire, Santa María de Ipire, dice, un sector del llano de Venezuela. Y entonces se dice, no, allí hay milagros. Allí está Pancha Duarte, allí está Pancha Francisca, y entonces allí Mamá Pancha hace milagros. Mire, eso es una leyenda que está allí. Una mujer que existió, sí, está bien, pero todo lo que ella pudo haber hecho, si no fue en nombre de Jehová, a través de Jesucristo, fue falsario. Y como fue falsario, usted no puede caer en el camino de los falarios y terminar usted adorando cosas que realmente no tienen nada que ver con la voluntad del Señor. Y usted dice, pero es que todas esas promesas cumplidas que están allí es porque ha hecho milagros. Sí, es que le estoy diciendo que Satanás se viste como ángel de luz y también puede hacer, si fuese posible para engañar a los escogidos, hacer descender fuego del cielo. Nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. El diablo puede hacer señales. Ahora, eso nos capacita a nosotros. Eso nos da la autoridad a nosotros para orarle a esos demonios. Estás en Shofar 105.1 FM. No. Eso no nos sugiere, eso no nos invita a que nosotros estemos orándole a otros dioses. Y esto lo digo, hermano, con la intención de aclarar. Aclarando sale el día, aclarando amanece. Y nosotros, por supuesto, queremos darle la recomendación que se aparte de toda oración profanada. Porque si usted no hace la oración a Jehová, usted está perdiendo totalmente el tiempo y por supuesto va a terminar usted engañado, va a terminar usted en los anaqueles de la historia como una persona fracasada, porque usted no le está orando al único Dios verdadero a través de Jesucristo con un corazón humilde, sino que usted lo que quiere es pactar con cualquier deidad para tener resolución de su problema, y usted no vivir una vida para Dios, usted quiere vivir una vida a las anchas panchas y teniendo una deidad que le resuelva problemitas, pero su bendición va a estar coartada con maldiciones, y no lo digo yo, repito, está esto establecido en las Sagradas Escrituras en los textos que acabamos de leer. Ahora, dicho lo cual, vamos entonces en esta linda hora, bendita sea la gloria del Señor, a hablar con relación al tema que nos convoca, es esta guerra que se trae Estados Unidos contra el Estado de Venezuela. Y les decía, hermanos, que nosotros queremos hacer con amplitud un análisis, porque no es que sabemos mucho del conflicto, ni que somos muy avesados en la geopolítica, sino que tenemos algún conocimiento, y lo más importante es que estamos dirigidos por Dios. Les decía ayer en un corto video de 10 minutos, que quiero que usted lo vea, está en este canal, se lo vamos a dejar por aquí, que Estados Unidos de Norteamérica, como es público, notorio y comunicacional, a través de su Departamento de Justicia, de su fiscal general, ha determinado que en Venezuela no hay un gobierno legítimo. Dicen que el presidente Nicolás Maduro no es un gobernante legítimo, sino que es ya no se habla de dictador, se habla de un terrorista, jefe de un cartel de drogas. Y ese cartel está designado como el Cartel de los Soles, donde Diosdado Cabello Rondón, nada menos y nada más que el ministro de Justicia de este país, Venezuela, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, están de cabecillas en ese cartel. De hecho, tienen recompensas. El presidente Nicolás Maduro, a partir del 2020, tuvo una recompensa sobre su cabeza de 20 millones de dólares
equiparado, igualado allí a Diosdado Cabello Rondón, ministro de Justicia. Pero acá este año 2025, 5 años después, se duplicó la cifra sobre la recompensa a la cabeza del presidente Nicolás Maduro a 50 millones y se subieron 5 millones sobre la cabeza de Diosdado Cabello Rondón, y creo que Vladimir Padrino López se quedó en 15 millones. Ahora bien, se dice que Venezuela está dirigido por el Cartel de los Soles, y toda esta maniobra que está haciendo Estados Unidos de Norteamérica allí en el Caribe, en el Océano Atlántico, el Caribe, al norte de Venezuela, es para capturar a los miembros del Cartel de los Soles, el Cartel de Sinaloa también, el grupo que ha sido denominado terrorista como el Tren de Aragua. Entonces, ahí se tiene la mirada, pero por lo que se está pintando, que son tantos barcos tan sofisticados, con tantas tropas, ya creo que se acercan a los 6,000 tropas allí, apostadas en el mar frente a la frontera marítima de Venezuela, entonces eso llama mucho la atención. Hay submarinos allí también, nucleares, hermano, y todos dirigidos hacia Venezuela. Se presume entonces que puede venir una invasión de las tropas norteamericanas con el pretexto de atrapar a los cabecillas del Cartel de los Soles, narcoterroristas, y así pues ellos hacer doble trabajo, es decir, en una sola tarea hacer dos cosas: una, desarticularizar ellos el Cartel de los Soles según ellos, la perspectiva de ellos, y también de poner al presidente Nicolás Maduro para que entonces otro gobierno tome acá las riendas del país. Esa es la visión, y les hablo con amplitud porque eso es lo que dicen en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, está la otra parte. La otra parte es la que habla del gobierno. El gobierno dice que es una excusa para hacer con la fuerza lo que no se ha podido hacer con los votos. Y el gobierno dice que está preparado para defender su soberanía, y hay una cantidad de personas que está dispuesta a defender tanto al presidente Nicolás Maduro como a su proyecto político y por supuesto a la patria, porque hay personas hasta de equipos y partidos de oposición que están diciendo que no están de acuerdo con ninguna de esas invasiones, porque, hermanos, créanlo, que una invasión a cualquier país, hermanos, no es nada bueno. No es nada bueno. Mucha gente se esperanza y dice, bueno, pero por fin vamos a tener libertad. Hermanos, pero es una cosa muy tremenda hoy día con la tecnología aumentada, todo lo que está aconteciendo, y no hay nada fácil, hermanos. Mire, acordémonos de aquellas promesas que hizo Israel cuando el grupo terrorista, porque fue un acto terrorista, lo que hizo Hamás fue algo de terror contra Israel. Ellos ingresaron un 7 de octubre, no me recuerdo si fue en el año 2022, 2023. Lo cierto es que ellos el 7 de octubre de uno de esos 2 años ingresaron y hicieron una escabechina en medio de colonos, en medio de personas que estaban allí festejando mundanamente en el desierto, y allí hicieron los terroristas una masacre y se llevaron secuestrados a mucha gente. Eso fue algo terrorista, hermano. Israel tomó el guante y devolvió el golpe, pero con creces. Israel hizo una invasión terrestre hacia parte noreste de Gaza, y allí hubo también, hermanos, mucha muerte. Pero Israel, después de tanto tiempo, 2 años, no ha conseguido los objetivos. Y decían, vamos contra ese grupo de terroristas para aniquilarlos y rescatar a nuestros secuestrados, muertos o vivos, pero no lo ha logrado todavía, hermanos. Y créanlo que jamás, con relación al ejército de un país como Venezuela, es muy pequeñito, jamás quedaría muy pequeñito. Puedo decir entonces de manera amplia que el ejército de Venezuela está más organizado, tiene más escuelas, tiene más capacidades militares, tiene más armamentos, hasta aviones, hermanos, de ultra tecnología como los Sukhoi, de manera que no sería nada fácil, hermanos, ingresar y llevarse al presidente Nicolás Maduro, al ministro de Interior y Justicia y al ministro de Defensa, porque eso es lo que se plantea. Y es por eso, hermanos amados, dándole las dos visiones, que nosotros queremos ver este conflicto de una manera profética
que sé que ya usted de repente está informado, pero yo quiero ampliar, porque vean, yo puedo decirle al rompe que el problema no es el narcotráfico, y se los voy a decir por qué. Porque en lo que he leído, en lo que tengo de vida, que he podido leer, sé que el problema del narcotráfico trasciende a la revolución de Venezuela, a estos 25 años de poder que tiene el movimiento chavista. Eso trasciende, hermanos. Cuando yo era un niño, yo podía ver cómo se potenciaba el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y cómo se hacían entrevistas a los grandes capos de la droga, a sus lugartenientes, y cómo ellos decían, no, es que esto no lo puede parar nadie, la droga no la puede parar nadie, porque la droga alcanza jueces, la droga alcanza presidentes, la droga alcanza a los ejércitos, y tenemos un precio para cada hombre de esos. De manera que aquellos capos, cuando todavía no se hablaba de Chávez, cuando todavía no se hablaba de ningún movimiento revolucionario en Venezuela, ya estaban reinando y grandes. Ya el muchacho estaba grande, porque esto trasciende, hermanos, aún al tiempo de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue alimentada, bendita sea la gloria del Señor, por el patio trasero de Estados Unidos, donde Estados Unidos sembró la marihuana. Fue en Colombia, Bolivia, Perú. Los cultivos de marihuana que salían de Colombia ingresaban a Estados Unidos de Norteamérica para que en aviones fueran llevados allá a las tropas que estaban en Vietnam, para que ellos fumaran la marihuana y ellos se alentaran, ellos se hicieran capaces de enfrentar a aquellos vietnamitas que los estaban aniquilando, y esos soldados estaban desmotivados. Pero sabemos, hermanos, ya de personas grandes en este tiempo, veteranos de guerra que estuvieron en Vietnam, hermanos, salieron de allí dementes, incapacitados, pero no nada más por las heridas producidas por los armamentos, sino que psicológicamente salieron afectados por el daño que le hizo la marihuana a sus cerebros. Mucha marihuana. Estados Unidos, para poder sustentar esa guerra, para poder motivar, se le ocurrió un plan, y ese plan fue sembrar marihuana en esos países como Colombia, como Perú, porque son tierras muy fértiles donde la marihuana, la coca, la hoja de amapola se da muy bien. Bolivia. Entonces, termina la guerra de Vietnam, eso daba mucho dinero y eso se salió de las manos. Eso se salió de las manos, hermanos, del gobierno norteamericano y de los gobiernos que habían encargado, entre ellos el de Noriega en Panamá, porque por allí era el tránsito de esa cocaína y de esa marihuana que iba a Vietnam. Los grandes espadones de aquel tiempo, como Noriega, entonces tomaron el control, y es donde se hace la agencia antinarcótico, la DEA, para controlar a esos carteles. ¿Cómo controlarlos? Yo siempre me he hecho una pregunta, hermano. Yo digo lo siguiente. Miren la pregunta que yo les hago. Me la he hecho yo. ¿Por qué, si Estados Unidos de Norteamérica tiene tanta tecnología? ¿Por qué, si es el país con más capacidades, desde satélites a espías, drones, a la CIA, que maneja una inteligencia tan vasta, tan grande la CIA, ¿por qué el problema de la droga antes de llegar el chavismo no se había eliminado? Porque la DEA es un organismo que controla. ¿Qué es controlar? Lo que hace un semáforo. Un semáforo controla: luz roja, paren. Luz verde, avancen. Luz roja, paren. Esa es la DEA. La DEA dice quién pasa y quién no pasa. Ahora bien, otra pregunta. Si usted está en su casa, padre, madre de casa, responsable, y su casa se llena de droga, ¿quién es el responsable? Si una casa con un padre de familia, con una madre de familia,
con un hermano mayor que obedece a sus padres, se llena de droga, ¿quiénes son los responsables que esa casa se llene de droga? Yo lo voy a decir con ustedes. El padre es responsable, la madre es responsable y el hijo mayor es responsable, por supuesto. Miren, ¿cómo es que Estados Unidos, teniendo tantas trabas, tantas tecnologías, ¿por qué permite que su casa, los Estados Unidos de Norteamérica, se llenen de drogas? ¿Quién recibe la droga en Estados Unidos? Porque si de Colombia salen 3 toneladas, de Venezuela salen 30 toneladas de droga, ya son 33 mil kilos. Una gandola, un camión. Esa gandola, ¿quién la recibe en Estados Unidos? Nicolás Maduro, Diosdado, Petro. ¿Quién la recibe? Vean esto. Hay una máxima en el mercado. Es la siguiente. Al no haber demandantes, compradores, no puede haber ofertas y el negocio se rompe. Para que haya ofertas de productos, para que el producto siga fluyendo, tiene que haber quien lo compre. El problema de la droga se eliminaría con simplemente eliminar la compra. Es decir, no que se tendrían que hacer guerras al exterior. La guerra tendría que hacer adentro de una casa. Un padre de familia dice, no hay más droga en la casa, todas las puertas se cierran, todas las ventanas y todo lo que entre yo lo chequeo. Y al no comprar yo droga, el proveedor va a secarse. Porque la cadena se va a romper. Ahora, ¿por qué ese flujo no se detiene? Porque hay organismos como la DEA que controla. Tú pasas, tú no pasas. Miren, hay una novela que yo leí en el 90. Esa novela es llamada Snowfall en inglés, avalancha en español. Snowfall. Y esa novela alude el descubrimiento del crack. No es un hecho real, pero se habla de casos reales, de la historia real con personajes ficticios. Habla del padre del crack. El padre del crack es un moreno de Estados Unidos, afroamericano, en Los Ángeles. Y ya les voy a hablar de Los Ángeles. Él, con las ganas de echar adelante, él veía que la marihuana era productora de muy pocas riquezas y que la cocaína era droga de ricos. ¿Qué hizo este Snowfall? ¿Qué hizo este caballero? Este caballero descubrió la manera de convertir el polvo, la cocaína, polvo, en piedras, el crack, y le abarató costos que cualquier moreno, cualquier de a pies, los barrios de Los Ángeles podían comprar. Piedritas, las piedras que a nosotros nos tocaron y nos hicieron mucho daño en la década de los 2000 para adelante. Hermanos, en los 80 estaba haciendo estragos ya en Estados Unidos, en Los Ángeles. En el 84 el crack era una epidemia. Estaba destruyendo vidas masivamente entre los morenos,
entre nuestros hermanos afroamericanos. ¿Y quién propició todo esto? Ustedes se van a sorprender porque no lo digo yo, lo dice la novela. El gobierno de Norteamérica permitió que la cocaína colombiana entrara a través de México de manera masiva para sustentar la guerra, el contra los sandinistas en Nicaragua. No lo digo yo, lo dice una novela. Mire, eso salió por periódicos, por todas partes. Eso fue, hermanos, terrible lo que estaba aconteciendo en Estados Unidos. Fue hasta el Congreso esto, porque los senadores decían, pero es que nosotros estamos peleando contra la droga. ¿Cómo es que la CIA, Cuerpo de Inteligencia Americana, es la que está propiciando para sustentar una guerra? La guerra de los contras en Nicaragua contra los sandinistas. El dinero, ¿qué hacían? Se los voy a explicar. La droga producida, el polvo, la cocaína, que para ese tiempo era droga de ricos, ellos empezaron a meterla de manera masiva porque ya los morenos, los afroamericanos de Los Ángeles, descubrieron cómo convertir el polvo en piedra, el crack. Y la CIA pactó con los morenos, con los negritos de Estados Unidos de Norteamérica, para que le compraran toneladas. Y ese dinero que recibía la CIA lo convertía en armas que a través de Costa Rica ingresaban a Nicaragua para que el movimiento contra el sandinismo venciera a los sandinistas. Es decir, ellos a través del dinero, de la droga, llenaban de armas a la oposición de Nicaragua. No lo digo yo, les estoy citando lo que yo en mi tiempo leí. Por eso es que yo les digo que el problema no es la droga. El problema trasciende y tiene que ver con lo que dice la Biblia. La Biblia lo explica muy bien. El problema que hay, hermanos, en este tiempo es que hay pugnas muy tremendas en el mundo entero. Hay dos modelos que se están debatiendo para quedarse con el poder por lo menos por 20 años a partir del 2030. Esta pugna es en Estados Unidos de Norteamérica, que ha sido potencia después de la Segunda Guerra Mundial hasta este tiempo, y a partir del 2030 va a haber un salto donde se dice que ya China, con el desarrollo de los chinos, va a equipararse económicamente y militarmente con Estados Unidos. Va a ser una pelea de tú a tú. Por ahora, China está por debajo todavía de la economía de Estados Unidos. Esos modelos que quieren tomar el control, Estados Unidos quiere seguir con el control. China, por supuesto que quiere en silencio tomar el control a partir del 2030, necesitan energía. Y eso digo, bienaventurados somos los venezolanos y no tan felices, porque somos los que tenemos más energía en el mundo. El problema no es la droga, el problema es el petróleo. Miren, he hablado con expertos, hermanos. Me perdonan mis hermanos los expertos si no tomé el dato bien. Pero me dicen mis hermanos, mi hermano amado, experto, me dice, tenemos petróleo para por lo menos 500 años. Hermano, como dice Teresita, una pelusa. El detalle de Venezuela, por eso yo lo coloqué en la miniatura, Venezuela, con P, entre comillitas, Venezuela, porque el asunto de Venezuela es que Venezuela es el país del mundo, del globo terráqueo, del orbe, de la pelota del mundo.
con más reservas comprobadas que hay sobre la faz de la tierra. ¿Qué? Sí, hermanos. Venezuela tiene reservas comprobadas de petróleo más que Arabia Saudita, más que Nigeria, más que Rusia, y les estoy hablando de potencias, más que Irán. Venezuela, hermanos. Es decir, Venezuela, su suelo, el subsuelo de Venezuela está repleto. Son lagos, hermanos, en el subsuelo, abajo de la tierra de Venezuela. Esa es una cantidad de petróleo, hermanos, que eso es impresionante la cantidad. Ese es el problema. El problema es que las potencias del mundo necesitan esa energía. Han tratado de tener energía nuclear, energía térmica, energía del viento, energía solar, pero es que por ahora el petróleo es irreemplazable. Mire, los países donde hay frío extremo, donde se cumplen las 4 estaciones, invierno, el otoño, se necesita calefacción, y la calefacción, la mayoritaria calefacción viene a través del petróleo. Hay termos nucleares, hay plantas nucleares, pero hermanos, la mayoría de la gente es con petróleo, gasoil, gas, todas estas cosas, gasolina, los automóviles, los camiones. ¿Se da cuenta? Y todo lo que viene del petróleo, como el plástico, como el polietileno, todo eso viene del petróleo. Y Venezuela tiene uno de los recursos más importantes, porque el petróleo de Venezuela es justamente para trabajarlo y sacar subproductos, pero en cantidades industriales, porque al refinarlo para sacar la gasolina o para ponerlo más liviano, salen subproductos, hermanos. Y China y Estados Unidos saben explotar ese recurso de una manera cabal. Es donde el problema geopolítico de las grandes potencias del mundo están en Venezuela. Todo converge en este momento en Venezuela. Ese es el detalle. Mire, el detalle no es la droga. Si se quisiera acabar con la droga, ¿desde cuándo? Si se quisiera acabar con la droga, cierren las puertas de la casa donde entra la droga. El mayor estado consumidor de drogas es Estados Unidos de Norteamérica. Y les dije que les iba a hablar, bendita sea la gloria del Señor de los ángeles. Miren, a mí me llama la atención, porque en esto, hermanos, he sido estudioso, créanlo, con mucha humildad se los digo, no se lo digo con vanidad. A mí me sorprende, hermanos, a veces los análisis que se hacen. Miren, por acá, por nuestro norte, nosotros tenemos varios estados de Norteamérica, pero, hermanos, hay que pasar muchas alcabalas para llegar al estado cercano, es la Florida. Es decir, para llegar a la Florida, hermano, hay que pasar muchas alcabalas, muchos mares territoriales. No es tan sencillo pasar un submarino por aquí para que llegue a las costas de Florida. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Ahora, ¿saben que estudiando el mapa me he dado cuenta que hay una vía muy expedita? Y ya se los voy a poner en consideración a los choferes. Nosotros no somos capitanes de barcos, ¿no? De embarcaciones marítimas, pero somos choferes. Miren, ahora, este es el Atlántico. Al frente de Venezuela está el Atlántico. Es el mismo Mar Caribe. El Caribe. Donde están naciones hermanas como República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao, Aruba, Haití, Puerto Rico, Cuba. Están por acá en el Caribe. Ok. Este es el mar Atlántico. Ahora, Estados Unidos es tan grande que tiene también
el otro mar. Nosotros los venezolanos tenemos un solo mar, un solo océano, que es el Atlántico. Estados Unidos de Norteamérica es un estado tan grande que tiene mar Atlántico, todos estos estados que están por acá, y tiene mar Pacífico. El mar Pacífico es el que está en la costa de Colombia, Panamá, por allí entonces se va Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, a Estados Unidos. Y por acá hay un estado enorme por el Pacífico. La cara Pacífico de Estados Unidos es, se va a sorprender, Los Ángeles. Los Ángeles es donde están los morenos que les hablé de la novela de Snowfall. El estado más consumidor de drogas está por el Pacífico, no está por el Atlántico. Acá al frente está el Atlántico, el Mar Caribe. Esa es nuestra frontera norte. Pero hay un camino, hermanos, más expedito, una vía más expedita, más limpia, más transitable, menos escollos. El Pacífico. De manera que si nosotros como choferes vamos a llevar una mercancía, por decirle, vamos del oriente hacia el centro y buscamos cuál es la vía más expedita. ¿Verdad que sí? La ruta más expedita. ¿Ustedes piensan que el narcotráfico no busca las rutas más expeditas? Las que menos gastos le den, las que menos complicaciones le den. Y qué casualidad que por el Pacífico está Los Ángeles. Y Los Ángeles es el mayor consumidor de droga per se que tiene Estados Unidos de Norteamérica, donde se desarrolló la historia de Snowfall, avalancha, la epidemia o pandemia del crack. En los años 84, cuando Ronald Reagan autorizó a la CIA, Cuerpo de Inteligencia Americana, para que el dinero recaudado con la droga fuera a parar en armas al contra en Nicaragua, que querían tumbar al gobierno sandinista. Esa es la historia. Yo le estoy hablando de historia. De manera que el problema no es el narcotráfico. Estados Unidos ha manejado la droga a conveniencia. Cuando les ha convenido, para convertir dañando a sus ciudadanos, para convertir ese dinero en armas y mandarlo a cualquier país. Y eso no lo digo yo, está en la historia. Hay que leer un poco. El problema no es la droga. El problema es el petróleo de Venezuela. Venezuela es el país en petróleo más rico de la tierra, tan pequeño, pero tan vendido. Las reservas probadas de petróleo en Venezuela, eso es incalculable. Hermanos, miren, y créanlo, que las grandes potencias, lo menos que le preocupa son las almas, las personas, los niños, los ancianos. A la prueba nos remitimos. Mire lo que está pasando en Gaza. Hermano, entendemos que el grupo Hamas de Gaza lo hizo mal. Son terroristas, hermano. Ellos hicieron terror. Ellos están condenados, hermano. Son terroristas. Hermanos, pero hoy día lo que está pasando en Gaza, los niños, ellos no tienen la culpa, hermano. Un bebé de 2 añitos, un bebé de 3 añitos. Hermano, por favor, eso es un bebé, hermanos. Son bebeses. Eso no tiene la culpa de nada, hermano. Son chiquitos, hermano. Y están muriendo de inanición, de hambre, de sed. A las potencias no le importa, hermanos, al fin y al cabo, las almas. Mire, una de las cosas que yo les voy a contar esto con verdad,
que he sufrido es cuando he visto a estas personas que no han querido ceder, hermanos, muertas tan injustamente. Recuerdo el caso de Saddam Hussein, un hombre que no lo hizo bien, hermano. Saddam Hussein no lo hizo bien. Y él terminó con un juicio público y televisando su ejecución. Oye, hermanos, yo decía, Dios mío, pero si aceptara a Jesucristo ese hombre. Y terminó colgado aquel hombre. Igualmente, hermanos, con aquellos videos que pasaron de la muerte de Muammar Gaddafi, cuando, hermanos, a Muammar Gaddafi lo sodomizaron. Es decir, le hicieron torturas sexuales, hermanos, a Muammar Gaddafi, el líder libio. Esas guerras eran para buscar, según la estabilidad, pero esas son guerras, hermanos, a países altamente ricos en petróleo. Estamos hablando de países poderosos en el petróleo. Libia, Irán, Irak, el Golfo Pérsico, full de petróleo. Siempre las guerras es por la energía del mundo, porque las potencias del mundo necesitan fagocitar. Ese es un monstruo, hermanos, que se traga todo el petróleo del mundo. Y hablo de un monstruo porque ellos comen petróleo. ¿Saben cuántos barriles de petróleo se consume diario la China? ¿Cuántos barriles diarios se consume Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuántos barriles de petróleo se consume diariamente y más que todo cuando empieza el invierno Europa? Eso se fagocitan, hermano, porque todos los plásticos, todos los PVC, todos esos materiales son derivados, subproductos del petróleo. Este semicuero, esta esponja, este varal, esta patilla, todo viene del petróleo. El poliéster, que muchas veces los tienen las camisas, viene del petróleo. Todo, hermano, prácticamente viene del petróleo. Este letrero que está detrás, todo proviene del petróleo. 100% petróleo. Todo esto. Subproducto. Todos estos plásticos. De manera que Venezuela está en el ojo de la geopolítica porque las grandes potencias necesitan energía para ver quién se impone y en el 2030 toma el control como imperio de la tierra. Y es el imperio del anticristo. ¿Me está entendiendo? Ahora vamos con la parte bíblica, porque yo se los dije. Yo les dije a ustedes que nosotros íbamos a ver el panorama bíblico, porque mucha gente dice, ¿qué tiene que ver Venezuela con la profecía? Mucho. Presta atención. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, bendita sea la gloria del Señor, vamos a leer en el capítulo 6. En el capítulo 6, vamos a leer del verso 1 en adelante. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1, dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este no es el Cristo, este es el anticristo. Porque el Cristo no viene con arcos, el Cristo viene con una espada. Este que sale montado en el caballo, este jinete, es el anticristo. Mire, hemos dicho ramplan, que el sistema anticristo ya se activó y este caballo ya está galopando.
Ahora vamos al segundo caballo. Y miré, y aquí un caballo blanco, dice el 2, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada corona, y salió venciendo para vencer. El anticristo va a vencer, tendrá poder hasta contra los santos. Dice el 3, cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este es el caballo de la muerte, el de la guerra. ¿Qué continente hoy día no tiene guerra? El americano tiene guerra. Mire la amenaza que hay entre Estados Unidos y Venezuela. Mire la guerra que hay en México, los carteles. Mire la guerra que hay desde más de hace 50 años en Colombia con la guerrilla. Mire la guerra que hay con la delincuencia en el Ecuador. Mire la violencia que hay en América, hermanos. Continente europeo, Ucrania, Rusia. Continente africano, ni se diga. Continente asiático, ya usted ve la guerra que hay de manera clandestina, pero es grito a voces, hermanos. Esto es, hermanos, esto es impresionante lo que está sucediendo entre China y Taiwán. Calladitos, pero ellos tienen una guerra. China, Filipinas, India, Pakistán, guerras. Israel, Hamas, Israel, Líbano, es guerra. Israel, Irán. Ya el caballo bermejo salió, está galopando. Y el sistema anticristo galopando para imponer al hijo de perdición. Porque cuando hablamos del anticristo hablamos de un sistema. Mucha gente dice, es un solo personaje, es un sistema. Mire por favor lo que dice el verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Un caballo negro. El petróleo. La economía del mundo. Quien mueve y engrasa los engranajes de la economía del mundo es el petróleo. El petróleo. Y este caballo negro tiene una balanza. Comercio. ¿Cuánto amaneció el barril de petróleo? ¿Cuánto amaneció el oro? ¿Cuánto amaneció el dólar? Eso es lo que la gente busca. El que se mueve en las bolsas, el que se mueve en la economía, lo primero que busca son esos datos, porque allí está todo. Cómo haya amanecido el dólar, así es porque está el petróleo y así el oro. Son los recursos del mundo. Y este caballo es negro. ¿Por qué Venezuela está en la profecía? Porque Venezuela está en medio del caballo negro. El petróleo que es abundante en Venezuela, por demás tenemos. Y estas son revelaciones que el Señor entrega. Estamos hablando, hermanos, de que ya el sistema anticristo y los caballos se están moviendo para imponer el anticristo. El problema de Venezuela no es el narcotráfico. Mire, para la gloria del Señor, es para la gloria del Señor. No se ven muchos adictos en Venezuela hoy día. Ha habido flagelos de droga, los hay, es indiscutible, pero el problema de Venezuela no es la droga. El problema de Venezuela es que Venezuela tiene mucho petróleo y está en el ojo de la geopolítica mundial, porque los grandes imperios de la tierra, los grandes poderes fácticos de la tierra,
Las grandes economías necesitan lo que Venezuela tiene, necesitan comer y comer lo que Venezuela tiene por abundancia, y es el petróleo. Y podemos colocar un hashtag, por favor. El sistema anticristo necesita mucho petróleo. Claro, hermanos. ¿Cuál es el país que tiene más petróleo en el mundo? Venezuela. ¿Qué es lo que necesitan los imperios? ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué es lo que necesita el sistema anticristo? Petróleo. ¿Y dónde está el petróleo? Venezuela. ¿Se da cuenta, hermanos, la importancia de nuestro país en la profecía? Recuerden que el sistema anticristo es así. Se va a manifestar los 3 primeros años, cuando el hijo de perdición se manifieste, de abundancia, va a haber prosperidad. Y es debido a que la industria petrolera en el mundo entero, no nada más la venezolana, sino en el mundo entero, va a pujar muchas riquezas. Pero son 3 años y medio donde él va a estar con una máscara y después se la va a quitar. Tres años y medio de persecución. Esto es lo que dice la profecía. La profecía habla de que hay un caballo negro que es alusivo a una fuente de energía, a un valor en la economía, porque tiene una balanza. ¿Y qué es el oro negro? El petróleo. ¿Cuál es la fuente negra de energía? El petróleo. Caballo negro. Tiene una balanza el jinete. ¿Quién lo comanda? La economía del mundo. El barril de petróleo. Es que es un valor universal. ¿A cuánto amanece el barril de petróleo? Tanto. ¿Y el dólar? Tanto. Uno se empieza a hacer preguntas y uno dice, Dios mío, pero en Venezuela entonces tenemos nosotros un gran problema. Sí, que tenemos petróleo, mucho petróleo, abundantísimo petróleo, por demás de petróleo. Y todo ese recurso lo necesita el mundo industrializado, lo necesitan los grandes modelos, tanto el socialista como el capitalista, y quieren, cual monstruo, fagocitarse todo ese petróleo, porque el que más come, más fuerte es y más va a dominar. Mientras más se come el petróleo, esos modelos más se fortalecen, más fuertes son y van a dominar. Y es por eso que la puja hoy día en nuestro país son las potencias del mundo por las riquezas de nuestro país. De manera que nosotros podemos ver todo lo que está aconteciendo en el marco profético. El problema no es la droga, hermanos. Miren, siempre les he contado el reporte que leí de Rodríguez Gacha cuando yo tenía 17 años. Y Gacha decía, el brazo armado de Pablo Escobar, que el narcotráfico nadie lo podía parar. Y cuando yo tenía 17 años, de este modelo político que tenemos hoy en el país ni se hablaba. Por ahí Chávez no aparecía por ninguna parte. Todavía. Y se hablaba, hermanos, de que, lo dice la novela que les acabo de decir, lo dice de una manera ramplán, que hubo un
tremendo problema en Estados Unidos porque periodistas fueron asesinados, porque empezaron a investigar cómo entraba tanta droga a Los Ángeles. Era una epidemia, hermanos, en Los Ángeles. Y cuando empezaron a buscar, llegaron a que había un hombre llamado Riz Cobb. Ese hombre era el que suministraba en nombre de la CIA todas las toneladas de cocaína que a su vez Franklin Sagan, el moreno, el afroamericano, el padre del crack, encontró la fórmula para convertir el polvo en piedra, y la piedra minimizaba los costos. El polvo no lo podían consumir los pobres porque era una droga de ricos, pero este Franklin Sagan, el afroamericano, tuvo la fórmula para convertir el polvo en piedra, el crack. Inundó los barrios de Los Ángeles. Mire, en aquellas Olimpiadas de Los Ángeles, cuando Carl Lewis, ¿se recuerdan? Carl Lewis, el fenómeno que ganó más de 6 medallas de oro, estaba pleno apogeo la matanza en los barrios de Los Ángeles, que se vio amenazada esas Olimpiadas. Y el afroamericano, norteamericano, nació allí, de los africanos que fueron traídos en tanto tiempo allá a Estados Unidos. Este afroamericano, Franklin Sagan, habló con Reed, el agente de la CIA, y le planteó, le dijo: mira, sé cómo moverte toneladas, pero necesito polvo, que me traigas todas las toneladas que puedas semanal, porque voy a meterlo a través de piedras en los barrios. Y la CIA, este agente le dijo: listo, yo te doy lo que tú quieres y tú nos ayudas para derrocar el gobierno de Nicaragua. Un caso histórico está en la historia. Es el hilo épico, y se los digo con responsabilidad porque esas lecturas las hice mucho tiempo atrás. Entendí que el Pacífico es una autopista para ingresar drogas a Estados Unidos de Norteamérica. Es un camino más derecho, más corto. Por el Atlántico, por supuesto, pero tienen que pasarse muchas alcabalas. Tiene que pasarse, si sale de Venezuela, la parte del mar marítimo de Haití, la parte del mar marítimo de República Dominicana, la parte del mar marítimo del Golfo de México, la parte marítima de Panamá, la parte marítima. Son muchas partes de agua que hay por el Atlántico para llegar a los estados norteamericanos, aunque la corrupción no tiene ningún tipo de limitaciones. Pero por el Pacífico es un camino más expedito, y es Los Ángeles, presta atención, el camino más expedito, el estado que está hacia el oeste de los Estados Unidos, oeste, el estado más occidental de Estados Unidos son Los Ángeles, y es donde por cabeza per se es el mayor consumidor de drogas. Esto nos llama la atención. Les decía, si yo como padre de familia dejo que en mi casa entren 100 kilos de cocaína y consigo 100 kilos de cocaína en mi casa, oye, es mi casa, ¿cómo esto ingreso aquí, pues? ¿Quién es el responsable? Yo tengo que empezar a buscar en casa. Ok, yo voy a tratar de ver quién la trae, pero en casa yo tengo que poner orden, porque esto es sencillo, hermanos. Salen 300 toneladas de cocaína de Venezuela, de Colombia, pero ¿quién recibe allá las 300 toneladas? No puede ser Pedro Pérez.
Discúlpenme los Pedro y los Pérez. Pero ¿quién es? ¿Quién recibe 300 toneladas? ¿Será que hay varios agentes Rick Cobb y varios Franklin Sain? No sabemos. Ahora, es el país más consumidor . Habrá problemas que resolver. Por eso les digo que el problema no es la droga. El asunto es que el semáforo parece ser que perdió el control. Párate, tú te paras a la derecha, tú sigues. Tú paras, tú sigues. Ven, ajá, muy bien, tú adelante, tú párate. El semáforo parece ser que perdió el control. Ahora, nosotros vamos más allá de todo el contexto. Y es donde yo quiero plantear una vez más lo que debemos hacer como cristianos. Miren, nosotros vamos más allá del contexto, porque es que ciertamente, claro que hay consumo de drogas, claro que hay exportación de drogas, pero eso ha existido desde hace mucho tiempo. Ahora, en este marco, nosotros yendo más allá, ponemos los ojos y la mirada en lo real, en lo que la profecía nos dice. El caballo negro es lo económico, lo que maneja la economía del mundo, y digo que de manera dichosa somos porque poseemos riquezas los venezolanos, pero hay algo negativo en medio de las riquezas, que somos el blanco de los más fuertes. Y los modelos necesitan energía, y Venezuela las tiene por demás. ¿Está entendiendo usted? Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Número 1, alzar nuestra mirada al cielo, porque nuestra redención se acerca. Número 2, necesitamos seguir haciendo el trabajo. Nosotros predicamos a todos y para todos. Cristo para las naciones, Cristo para el mundo entero. Cristo es patrimonio de confianza. Cristo debe estar y ir primero. Nosotros predicamos a Cristo a todos y tendemos la mano para todos. Tendemos la mano para la oposición y tendemos la mano para el gobierno. Tendemos la mano para los norteamericanos, tendemos la mano para el venezolano, tendemos la mano para los chinos, los asiáticos, los rusos, porque nosotros somos cristianos y Cristo es para todos, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Permanecer, entendiendo que hay un contexto, un trasfondo en todo esto, y la palabra del Señor se va a cumplir, porque dice el Señor: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El Señor ha prometido que viene por su iglesia. Antes de que la iglesia esté con el Señor, deben acontecer algunas cosas muy tristes y lamentables. Y es que el Señor ha dicho con claridad que se va a aumentar la maldad por todas partes. Y es por eso que todo este ensayo, toda esta maniobra que está allí muy cerca de Venezuela, nosotros le oramos a Dios para que en medio de lo que Dios vaya a hacer, reine su misericordia, porque en el juicio de Dios triunfa misericordia. Esto no se trata, hermanos, de verlo como una coyuntura para satisfacer nada más nuestros deseos y nuestro egoísmo, porque créanlo, ya yo tengo una edad y yo puedo decir que he vivido, pero hay generaciones que vienen detrás de mí que no han vivido mucho. Y honestamente, no quisiera que para esa generación se le tronchase los sueños con una guerra. No lo quisiera, hermano. Porque en una guerra los que más sufren son los pequeños, son los que menos tienen. Esos son los que más sufren, hermanos, los vulnerables, ¿ve? Y nosotros como cristianos no podemos desear una guerra. Hay mucha gente que de manera irresponsable dice: bueno, pero que venga lo que venga y que suceda lo que suceda, pero que Dios haga. Hermanos amados, allí van a estar nuestros seres queridos, seguro.
allí va a haber tristeza y quizás tengamos que ver con nuestros propios ojos la sangre de nuestros inocentes allí, hermanos. Y los culpables, una vez más, risueños y contentos con todo lo que está pasando. No come bien Trump, Netanyahu, el ayatolá con eso de las guerras en Gaza. Claro que comen bien, hermanos. ¿Quiénes sufren? Me decía reciente un niñito, como de 8 años, pastor, ¿por qué Putin y Trump no se van al desierto y se caen a tiros ellos? Y el que salga vivo ganó la guerra, pastor. Que uno de los dos se mate. O que los dos se maten. Y yo le decía, hijo, me decía, no, pastor, estoy harto. Un dominicanito me decía, pastor, estoy harto. Estoy harto de Trump. Estoy harto de Putin. Pastor, esos muérganos deberían de irse para el desierto. Cada uno con una pistola, pastor. Y desafiarse. Me tienen harto ya ellos. Y se caen a tiro ellos, pastor. El que viva, bueno, ganó. Y si se matan los dos, mejor. Y yo le decía, Anthony, pero me decía, no, pastor, es que estoy harto, que si va a haber guerra, que no va a haber guerra, que va a haber paz, que no va a haber paz, me tienen harto ya. Y yo decía, oye, pero verdad, los que menos sufren son ellos. ¿Ustedes creen, hermano, que ellos van a dejar de comer? ¿Ustedes creen, hermanos, que ellos van a comerse un pan duro con agua? ¿Ustedes creen, hermanos, que van a beber agua de charco? ¿Ustedes creen que van a pasar noches sin electricidad, sin poder distraer a los hijos? ¿Ustedes creen? El egoísmo, hermano, está reinando. El anticristo se está posicionando. Y nosotros tenemos que velar y pedirle a Dios misericordia en medio de su juicio y en medio de su voluntad. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y nosotros tenemos que orar por las almas que se pierden. Vamos a orar, hermanos, por nuestro país, para que Dios tenga misericordia de nuestro país y haga la obra perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos. Este día, Señor, hemos hablado lo que realmente, Señor, conocemos de la verdad, de la historia y de tu palabra. Señor, y entendemos que hay un juicio sobre el mundo producto del pecado. Pero oramos, Señor, para que se haga tu voluntad en nuestro país, Venezuela, para que sea Venezuela, Señor, dirigida por ti, Señor, y lo que tú vas a hacer esté gobernado por tu misericordia, porque tu misericordia ante que el juicio predomina. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, permite, Señor, que la riqueza de nuestro país sea para bendición de los ciudadanos. Señor, y que nosotros podamos, Señor, en el nombre de Jesús, ver este tiempo para ganar almas. Fortalece a tu iglesia, ayúdanos, salva las almas, tráelas a ti y ayúdanos, Señor, para entender que tú eres primero. Revélate al que está haciendo mal. Señor, que todo, empezando por los gobernantes, puedan arrepentirse de corazón, venir a ti en este contexto con un corazón contrito y humillado. Y permite, Señor, que todos los gobernantes del mundo puedan aceptarte como Señor y Salvador. Sabemos, Señor, que son horas de oscuridad, horas de tiempo final, donde la maldad se va a imponer. Pero tú has dicho, incremente la maldad, tu amor sobreabundará y que ese amor sea sobre nosotros. Yo te lo pido creyendo en el poderoso nombre de Jesús y decimos todos amén. Hermanos amados, yo me despido de ustedes con mucho amor, con mucho cariño. Gracias por estar allí. Les amo en Jesucristo. Paz y shalom.